Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Ok, vamos a hablar de un concepto bien importante. Ya vimos la estructura de los datos, pero les mencioné que los elementos de esas estructuras son unos tipos de datos. Pues ahora se recuerdan los homogéneos, heterogéneos. Pues ahora vamos a hablar de los tipos de datos. Y R puede reconocer diferentes tipos de datos. Los 5 tipos de datos más importantes para un científico de datos, para alguien, un estadístico, un epidemiólogo, son los números, el texto, los valores lógicos, los valores categóricos, que eso en epidemiología es esencial, y las fechas. Las fechas es un mundo que es complejo. Hay unos paquetes especializados también para utilizar fechas, pero sí puedes utilizar fechas en R también. Así que tenemos 5: números o numeric, string, texto, logical, valores lógicos, factor categóricos y las fechas. Y un tipo de datos numérico o numeric lo podemos definir como cualquier número sin comillas. Después que no tenga comillas, es un número. ¿Qué me refiero que sin comillas? Observen. Class 0.07 numeric. Pero si le pongo comillas, a pesar de que aparece un número, es una clase carácter. ¿Ok? Por eso definimos como tipo de datos numeric aquel número, ya sea entero o continuo con decimal, que no tenga comillas. Y ahí tenemos el primer tipo de datos, numérico. Ahora, un solo valor es lo que se conoce como un escalar, o en R se conoce como un vector de un solo elemento. El carácter, cualquier símbolo rodeado de comillas, ya sea número, que aparenta ser número, palabras o una combinación, cualquier texto que esté cerrado en comillas es clase carácter. Por lo tanto, si es clase carácter, si vamos a utilizar ese carácter, necesitamos unos métodos o funciones que sean específicamente para carácter. Como por ejemplo, si utilizamos regular expressions, los regular expressions son especializados, son métodos o funciones especializadas para trabajar con carácter. Aquí vemos que si pongo 3001 más 3001 va a provocar un error. ¿Por qué? Porque es una clase carácter y no es una clase numérica. Por lo tanto, no podemos hacer funciones aritméticas con caracteres, con texto. No podemos hacer funciones aritméticas con texto. Si queremos que esto funcione, tenemos que convertirlo a número. Error. Si le quito las comillas, bueno, de hecho, aquel iba a dar un error anyway. Aquí es. Ahí está el error. Non-numeric argument to binary operator. Tenemos una función, esto también es una función, más, y espera un número. Como este método espera un número, me va a dar un error porque a pesar de que sí es un número visualmente, está rodeado con comillas, y estas comillas son una función que te convierten ese elemento a un carácter. Esta función que se llama nchar, lo que hace es que me cuenta cuántos caracteres hay entre estas comillas. Por ejemplo, digo, en char, hola, hay 4 caracteres. 1, 2, 3, 4. Esto es importante, se usa mucho, se dan cuenta, porque puede suceder algo como esto. Y si lo tienen en un conjunto de datos, no lo van a ver.
puede suceder algo como esto, que hay un espacio en blanco y ese espacio se conecta como carácter. Y ustedes están trabajando y usted dice, wow, pero aquí hay algo raro, como que lo que quiero hacer no me sale, no es lo que yo espero. Pues entonces tú dices, ok, realmente tengo los caracteres, por ejemplo, se van a dar cuenta cuando están trabajando con nombres, están agregando por persona, están haciendo una agregación por persona. ¿Cuántas veces esta persona se encuentra en mi base de datos? Ese es el ejemplo bueno. Y de momento ven que dice José Bartolomé 1 y José Bartolomé 1. Y tú dices, ah, wow, espérate, pero si es el mismo nombre, exactamente igual, los mismos caracteres, no hay error en el nombre, ¿qué está sucediendo? Se supone que me lo cuente, tenga un número, un nombre con un número 2 al lado, que esta persona está 2 veces, pero está 1 y 1. Ustedes van a utilizar una función como esta, le dicen nchart, y van a ver que, ah, wow, este José Bartolomé tiene un espacio en algún lado. Tienen que corregir eso. ¿Cómo lo van a corregir? Lo van a corregir mediante unas funciones que no vamos a estar trabajando con ellas aquí, que se llaman regular expression, que son especializadas para arreglar, rearreglar o seleccionar elementos de tipos de datos carácter. ¿Ok? Así que tenemos nchart, tenemos paste, y paste nos permite concatenar 2 caracteres. Paste lo utilizamos mucho cuando queremos combinar resultados de R con resultados aritméticos con texto para representar una información y hacerlo reproducible. Por ejemplo, miren qué chévere. Le puedo decir paste, mi suma es igual a mi suma es igual a 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa eso? Cuando te estás redactando un documento, ustedes pueden enlazar una contestación a un vector, pueden enlazar una contestación numérica en la redacción de ese documento. Y ustedes pueden ejecutar una y otra vez ese documento con nuevos datos. El texto se va a mantener igual, pero si cambian los datos, entonces el número va a variar. Y eso es bueno para vigilancia epidemiológica. Si le doy aquí set igual a espacio, ahí está, ahí se ve más bonito. Mi suma es igual a 2. O mi suma es igual a la función que ustedes quieran hacer. ¿Ok? Para eso existe paste, para concatenar 2 objetos. Y ese objeto se convierte en un carácter, en un vector carácter, en un elemento carácter. Observan que aquí se convirtió todo en un carácter y aquí va a suceder lo mismo. Esto va a ser, este número se va a convertir en carácter. Tenemos los tipos de datos lógicos. Ya vimos los numéricos, los caracteres. Dentro de los caracteres observamos cómo podemos verificar cuál es el largo de ese carácter y cómo podemos concatenar 2 elementos y convertirlos en un carácter para incluirlo en un informe de resultados. Tenemos el tipo de datos lógicos. Estos son buenísimos para hacer pruebas lógicas. 2 es menor que 5. Sí, 2 es menor de 5. ¿Y qué tipo de clase? Cuando digo cuál es la clase de esta función, es lógico. Esto lo vamos a utilizar mucho para hacer pruebas. Y para cuando tenemos datos de selección múltiple, los datos de selección múltiple se graban como booleanos, como ciertos falsos también.
Esto ya lo tocamos, los objetos en R se van a nombrar con un signo de menos y una rayita. Esto se convierte a un objeto en R. 78. Los nombres, como mencionamos ayer, los nombres pueden comenzar con letras o puntos. Nunca pueden comenzar con un número ni signos especiales. R es sensitivo al tamaño de letra. Talleres y talleres son dos objetos totalmente diferentes. En mi ambiente, aquí los grabé. Le puedo decir que clase es talleres. Class numeric. Aquí está una representación de cómo es el tipo de datos y cuál es el modelo la forma en que R lo está guardando en memoria. Aquí lo importante es que solamente va a variar cuando tenemos numeric. El modo, la clase va a ser numérico, pero lo que se le llama el tipo de datos va a cambiar. Porque tenemos el double, que es el que tiene el decimal, o los datos continuos, y el íntegro, que es el que no tiene decimales. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Aquí están las representaciones. Así que tenemos los dobles, los íntegros, los lógicos. Solamente los lógicos pueden ser falsos o ciertos. Los caracteres. Los números complejos, donde dentro de esos números tenemos unas variables y esas variables son un objeto que ya mencionamos previamente. Y los strings. Los strings es que están representados por números, sí. Esto yo nunca lo uso. Nunca lo he usado. Pero también a los caracteres le llaman strings también en la literatura. Vamos a repasar rápido los tipos de datos. Los importantes. Números, texto o carácter, lógicos, categóricos y fechas. Y los van a utilizar todos a través de su carrera. Todos en epidemiología, en salud, en ciencias de datos, en cualquier materia, se utilizan consistentemente. Y es importante mantener siempre pendiente la clase, class, esa función, ¿verdad? La función class. ¿Qué tipo de datos es? Y asegurarme que estoy utilizando el método específico para ese tipo de datos. Sumamente importante.